Buenas a todos, gente. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, quisiera recordaros algo antes de empezar a meterme en lo que sería en harina. Ya que os recuerdo que el 17 de marzo voy a hacer un especial de preguntas y respuestas para celebrar el primer año de vida de este canal, por lo que todavía seguís a tiempo de enviarme toda la batería de preguntas que queréis hacerme y directamente os recuerdo los sitios donde lo podéis hacer. Podéis hacerlo tanto en los comentarios de este vídeo como el de la semana anterior, como también podéis hacerlo en Twitter y mi Instagram. Así que directamente con todas estas cosas ya sabéis que directamente el día último en el que recogeré todas estas preguntas será el día 13 de marzo, ya que el 14 grabaré el vídeo y vosotros lo podréis ver a partir del 17. Aunque tenga ya una batería enorme de preguntas, por favor, seguidme enviando porque quiero hacer una selección chula de las preguntas más emblemáticas, más grandes y a lo mejor, yo que sé, a lo mejor la pregunta que me vas a lanzar tú sea la que responda en este vídeo, por lo que nunca se sabe. Así que, por favor, seguid enviando estas preguntas por los medios que os acabo de decir. Pero ahora sí que sí, vamos a hablar por fin de qué va el vídeo de hoy, ya que esta vez voy a retomar la sección que empecé con Yona del Amanecer, titulada ¿Por qué deberías leer? Una sección donde particularmente os recuerdo que hago un análisis exhaustivo de una obra y os explico los motivos que te hacen que esta obra sea algo indispensable para que la tengas que comprar o que directamente tengas que disfrutar de ella. Pero hoy lamentablemente tengo que hablar de una obra de que, a pesar de ser una de las grandes series de la Shonen Jump, un ejemplo de maestría de los últimos mangas de la Shonen Jump, ¿qué digo quizás de los últimos mangas de la Shonen Jump? Quizás sea sin duda alguna uno de los mejores mangas de la década o probablemente de toda la historia entera de la Shonen Jump. O sea que es una gran obra con una legión de fans inconmensurable, pero que por desgracia ha sido uno de los grandes batacazos a nivel internacional que se han visto nunca en la historia de la editorial Shueisha. Hablo, como no, de la genial obra de Hideaki Sorachi, Gintama. Pero ¿qué es Gintama? ¿De qué va esta serie? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿De qué trata esta gran obra masterpiece de la historia de la Shonen Jump que os estoy diciendo que es? ¿Y por qué se pegó este gran batacazo a nivel de ventas internacionalmente? Pues las claves de todo esto las vais a ver en el vídeo que vais a ver a continuación. Gintama nos lleva a una peculiar historia ambientada en uno de los periodos más emblemáticos de la historia de Japón y que ha sido llamado por esta nación la llegada de los barcos negros, refiriéndose a cómo los occidentales llegaron con sus embarcaciones durante los siglos XV y XIX a una Japón que vivía completamente aislada del resto del mundo y cómo se vio obligada a aceptar tratos comerciales con el resto de países y naciones. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si en lugar de naves occidentales, las naves que hubieran llegado al país nipón hubieran sido naves extraterrestres? Pues esto es lo que nos desdibuja el gran maestro Hideaki Sorachi en una historia donde, después de que los samuráis perdieran contra los Amantos, los seres extraterrestres que llegaron a este país, estos instauran su propia supremacía, prohibiendo a los ciudadanos portar espadas y llevando a estos a dar un salto evolutivo de centenares de años hasta que la tecnología de Japón se pudiera comparar con la contemporánea, pero manteniendo las costumbres de la época. La trama se centra en la historia del samurái de cabellos plateados conocido como Sakata Gintoki, quien ayuda a un joven adolescente llamado Shinpachi Shimura, quien se siente oprimido por la dictadura de los Amantos y que encima ha contraído una enorme deuda para mantener el dojo de su familia. Impresionado por la actitud del samurái de cabellos plateados, Shinpachi decide convertirse en su aprendiz al mismo tiempo que rescatan a una joven extraterrestre llamada Kagura, cuya fuerza sobrehumana pretendía ser explotada por un grupo de yakuzas. Uniéndose finalmente los tres, deciden convertirse en un grupo de chicos para todo para aceptar todas las peticiones que les llegue a su agencia, conocida como los Yorozuya. Como veis, la historia de Gintama es bastante peculiar y bastante ingeniosa para el gran maestro Hideaki Sorachi, y la verdad es que esta gran historia no sería nada si no fuera por sus geniales personajes, y la verdad es que podría tirarme, vamos, un
vídeo entero hablando sobre lo geniales que son los personajes de Gintama y de la gran batería de personajes que tiene y lo bien aprovechados que están todos. Pero lamentablemente, como el tiempo apremia, simplemente me voy a centrar en los 3 protagonistas de esta historia y ya si acaso para otro vídeo ya os comentaré otros personajes de Gintama que me han encantado. Sin duda alguna tenemos que comenzar por el protagonista de la historia, ya que Sakata Gintoki es sin duda alguna uno de los mejores protagonistas creados en la historia del manga anime y sin duda alguna de todos los tiempos, ya que creo que cuando creó Hideaki Sorachi este personaje directamente podría haber roto perfectamente el molde de lo que es un clásico protagonista de shonen. Huérfano de guerra y conocido con el sobrenombre de Shiroyasha, en la guerra que enfrentó hace años a los amantos contra los samuráis, Gintoki vive su día a día como buenamente puede, acumulando deudas para pagar a su casera Otose, quien constantemente le está reclamando la renta de su apartamento. Pero por supuesto ser un moroso no es más que la punta del iceberg de los defectos que recaen sobre este personaje, ya que por lo habitual, Gintoki suele ser una persona bastante perezosa, aprovechada y terriblemente mal educada. Sin embargo, todo esto lo compensa cuando en situaciones determinantes adopta un carácter completamente histórico, convirtiéndose sin duda en un héroe marcando por sus convicciones como samurái y luchando por lo que cree, llegando hasta arriesgar su propia vida tanto por sus amigos, conocidos o simplemente por los desconocidos que le piden ayuda. Siguiendo con los pasos de Gintoki, nos encontramos a Shinpachi Kimura, un joven adolescente y sin demasiada confianza en sí mismo, quien ha vivido toda la vida bajo la supremacía de los amantos, llegando incluso a tenerles miedo. No obstante, la entrada de Gintoki en su vida cambiará esto para siempre, decidiendo seguirle allá donde vaya y compartiendo su filosofía de samurái e incluso marcando su propio camino como uno de estos. Por lo demás, Shinpachi es un adolescente normal y corriente con gafas que no suele destacar especialmente y es a menudo utilizado en la historia como el punto racional, o mejor dicho, el alivio cómico de esta, ya que es la única persona racional de todo el equipo y quien aporta sensatez o un punto de vista realista a las locuras que cometen sus compañeros constantemente a lo largo de la serie. Y finalmente llegamos al tercero de los miembros de la Yoruzuya, llamada Kagura, una joven amanto perteneciente a la raza de los Yato, un clan con habilidades únicas para el combate, con una fuerza sobrehumana y una sed de sangre que les ha llevado a ser temidos por todo el universo. A pesar de esto, Kagura se muestra como un personaje muy jovial e increíblemente inocente, aunque también como una persona terriblemente temperamental, agresiva, y lo cual lo hace completamente perfecta como contraparte de Shinpachi, ya que ésta no tiene ningún tipo de pelos en la lengua y está dispuesta a insultar o a desafiar a cualquiera que se atreva a insultarle o a meterse con ella. Sin embargo, el mayor problema en la vida de Kagura es el control de su terrible fuerza, cosa de la cual intentaron aprovecharse en el pasado hasta la aparición de Gintoki y Shinpachi, quienes cambiarán su vida para siempre, así como la aparición de su adorable mascota Sadoharu, un enorme perro espacial al cual Kagura querrá y adoptará sin pensárselo 2 veces. Pero bueno, ahora que conocemos la trama en sí y los personajes, ha llegado el momento de explicar por qué Gintama es tan sensacional, ya que seguramente muchos de vosotros habréis escuchado que Gintama es una gran serie en lo que respecta a comedia, pero es que esto no es más que la punta del iceberg de lo que nos ofrece esta serie, pero aún así vamos a indagar primeramente en esta parte en concreto, hablando de por qué es tan genial la comedia. Y es que el humor de este gran autor no solo se centra especialmente en el humor universal o en completas situaciones totalmente absurdas y ridículas que no puedes evitar echarte una risa, sino que también a una genialidad tras genialidad de parodias, recursos, menciones a multitud de animes, videojuegos, cultura friki en general, que sin duda alguna son desternillantes y te demuestra que este autor no tiene ningún tipo de pero en el momento de plagiar una escena o hacer un homenaje a cierta saga, incluso copiando a la perfección determinados detalles de una obra, algo que directamente, yo no sé si ha pedido permiso para hacerlo, pero es que no puedo evitar desternillarme a recordarme esa parodia o a recordarme ese momento en concreto de la serie, por lo que directamente recomendaría que Gintama fuera una obra que directamente tenga que verla alguien con un bagaje suficiente del mundo otaku como para pillar todas las referencias, guiños y todas las cosas que hay, porque si tiene esta cultura
esta serie es un indispensable para él porque se va a reír al ver todas estas situaciones que Hideaki Sorachi ha plagiado sin ningún tipo de contemplación. Pero como os acabo de decir, la comedia no es solo toda la totalidad de la obra, ya que créanme cuando os digo que también Sorachi es único creando grandes combates de espadas, de samuráis, de esgrima, porque son bestiales. Hay sagas tan bien hechas en este aspecto que te transmiten una epicidad, unos combates tan bien hechos, un dinamismo en el dibujo tan bestial que te olvides por completo de toda la faceta humorística que ha tenido el autor hace probablemente 2 viñetas atrás, ya que te transmite esa fuerza, esa fiereza de un shonen clásico que sin duda alguna, vamos, es que directamente yo solo lo podría comparar con grandes autores como Nobuhiro Watsuki a la hora de dibujar combates de esgrima, porque es totalmente épico. Pero si queréis ver un ejemplo gráfico de lo que estoy diciendo, sin duda alguna, una de las buenas alternativas que tenéis para disfrutar de esto es ver la película resumen de la saga de Benisakura, llamada Benisakura Gen, donde veréis uno de los combates de espadas más alucinantes que he visto nunca en una película de anime. O sea que ya estáis tardando en descubrirlo. Pero como bien dice el refrán, quien bien te quiere te hará llorar. Y en este caso, por mucho que Sorachi ha conseguido hacerme reír hasta que me dolían las costillas, me ha conseguido marcar de epicidad como ningún otro anime de combates también lo ha conseguido, también tiene unos grandes puntos dramáticos que te hacen llorar. Pero vamos, como no está escrito. Y es que consigue, a partir de una historia determinada o toda una saga entera, transmitirte un último mensaje que a lo mejor puede ser la mar de desalentador o triste o vamos, o directamente una daga completa al corazón al ver cómo toda la profundidad de una historia acaba en un hecho dramático o acaba en un mensaje tan bonito y tan maravilloso que finalmente tienes que acabar llorando de lo precioso que es. Y la verdad es que esto de conseguir que un autor consiga estas 3 cosas conmigo, hacerme reír, hacerme llorar y marcarme de epicidad, pocos autores lo han conseguido. Y por eso, ya directamente para mí, Gintama es una masterpiece que no os podéis perder sin ningún tipo de duda. Pero lamentablemente ahora vamos con la parte más delicada del vídeo, ya que me toca hablar tristemente de por qué Gintama fue un auténtico fracaso a nivel internacional, por qué se pegó este gran batacazo a Shueisha y por qué directamente a día de hoy sigue estando incompleta en la gran mayoría de países donde empezó a publicarse y por qué no se ha avanzado más en esta historia. La explicación principal viene dada por Joan Navarro, antiguo presidente de la editorial Glenat, que más tarde sería conocida como EDT, quien básicamente nos explicó que Gintama vendía muy por debajo de lo que tenía que vender la obra para ser medianamente rentable en este país. Pero para no aburriros con datos técnicos ni números, básicamente os voy a decir que para que la serie de Gintama hubiera sido rentable en España, tendría que haber vendido sobre los 3.000 ejemplares. Y por desgracia los últimos números de la serie apenas llegaron a vender 600 ejemplares cada uno. Una triste y alarmante cifra que era precisamente por lo que esta serie no fue rentable en España, ya que si a unos beneficios pobres les tienes que sumar el anticipo de 3.000 ejemplares, que era lo que pedía la editorial Shueisha para la editorial española, y que además también esta serie tenía un alto coste de producción y de traducción, pues ya veis que los números no llegaban por ningún lado. Que por cierto, hablando de la traducción, es muy importante saber de que esta serie estaba siendo traducida por el genial Marc Bernabé, al quien tengo que darle las gracias en este vídeo porque me documentó mucho sobre la traducción de Gintama, y la verdad es que una de las cosas más realistas que me dijo sobre la traducción de esta gran obra de Sorachi es que por un lado, a nivel técnico de lo que era poder tener manga ancha, de adaptar expresiones, hacer tus propios juegos de palabras y implementar el humor clásico, chascarrillos españoles, también lo tenía terriblemente en su contra para hacer una adaptación óptima de la serie y que pudiera llegar a tiempo a la editorial. Y es que uno de los factores significativos de la serie y que pocas editoriales tuvieron en cuenta a la hora de traducir la serie es que es terriblemente densa. Tiene una cantidad de texto enorme y que la hace tan comparable a series como Death Note o Bakuman, entre muchas otras,
que ya directamente necesitabas un perfil muy especializado en japonés como para que pudieras hacer una traducción fluida y a tiempo para que llegara a la editorial y pudiera esto imprimirse. Además, esto también hay que sumarle el hecho de que a pesar de que el Sorachi contaba con humor muy universal y muy fácil de entender para el público, a veces tenía un vocabulario y también unos chistes tan arraigados a la cultura japonesa que a Mar le costaba mucho encontrar un equivalente específico o algo que pudiera empatizar con la cultura occidental. Algo que directamente también se encontraron muchas de las editoriales que recensearon la obra alrededor del mundo y principalmente creo que fue uno de los detonantes específicos para que Gintama no acabara de conectar con el público español, que directamente era un humor que estaba al alcance de bastante poca gente y como os he dicho antes en el principio del vídeo, tenéis que tener un gran bagaje de la cultura otaku, de la cultura manga y de la cultura japonesa como para entender el 100% de la obra, cosa que claro, la delimitaba cada vez más y más. Y ya por último, pues otra de las cosas que también preocuparon a Mar bastante durante la traducción de Gintama fue el hecho de que lamentablemente había personajes que tenían particulares a la hora de hablar, como por ejemplo Kagura, quien usaba la partícula de Aru para terminar todas las frases, y era como una coletilla que es básicamente denominada en Japón para designar a la gente que habla con acento chino, y claro, eso es terriblemente difícil de adaptar aquí en España, ya que normalmente cometemos el típico error racista de poner que los japoneses y chinos confunden mucho la R con la L, y eso es lo que intentó hacer Mark, y bueno, básicamente fue un gran intento y yo creo que le quedó bien, pero el mismo Mar me dice que no está ya tan convencido y quizás lo hubiera hecho actualmente de otra forma, pero claro, fue lo que decidió el Agrenate en su época, pues supongo que a lo mejor ahora hoy en día lo haría de otra manera. Que por cierto, no penséis que con esto quiero decir de que Mar se arrepiente de ninguna de sus traducciones, para nada, y la traducción de los pocos tomos de Gintama que está a la fecha me parece espectacular. Salvo que lo malo es que, claro, que directamente no continuó, pero él siempre ha dicho, y algo muy alentador que me parece, y me parece ya de gran profesional, es decir, que sin ningún tipo de duda, si el día de mañana otra editorial licenciara Gintama, Mar, si tuviera un espacio de tiempo libre para hacerlo, sin duda se volvería a volcar de lleno en la traducción de esta serie, algo que es encomiable para mí, y sin duda alguna por eso Mar directamente merece estar en aquel famoso vídeo que os traje de 4 grandes traductores que tenemos en España. Pero si queréis mi modesta opinión, yo creo que el principal causante de que la propia Gintama fracasara a nivel internacional fue la propia Shueisha. ¿Por qué pienso así? Porque Shueisha para mí, o por lo menos todo lo que yo conozco de las licencias japonesas y de cómo son las editoriales japonesas o cómo negocian sus series, es que son terriblemente cuadriculadas. ¿Esto qué quiere decir? Que directamente pretenden que todas las series licenciadas en su editorial sean una One Piece, sean directamente una Naruto, sean una Bleach, es decir, series superventas allá donde vayan, si van a China, si van a Inglaterra, si van a España, da igual, todas tienen que vender una gran cantidad de tomos y ser reconocidas como el mismo éxito que tienen en Japón. Y esto lamentablemente a día de hoy no funciona así. Directamente hay obras que van a conectar más con el público internacional y otras que van a, como el caso de Gintama, que van a sinceramente conectar menos, por el simple motivo de lo que he explicado durante todo este vídeo, que el humor de Sorachi es muy arraigado a la historia japonesa, muy arraigado a la cultura otaku y muy arraigado a la cultura del manga y anime, por lo que directamente comprender toda la naturaleza de los chistes, empatizar con ellos y directamente disfrutarlos es algo que directamente van a conseguir 2 de cada 3 fans de Gintama, cosa que en principio no quita valor a la serie, ni mucho menos, pero sí que a lo mejor te podría dar el mínimo de cuartelillo para poder decir, ostras, pues quizás esta serie no es para un público internacional o no la podemos vender tan como para un público internacional. Pues ¿qué tenéis que haber hecho ahí Shueisha? Por mi parte, pues directamente facilitar a la editorial las negociaciones de la licencia, embaratecerla un poquitillo más, teniendo las consecuencias posible
éxito o no que tuviera la licencia, y también por favor dando muchas más facilidades a la editorial de turno para poder venderla, porque es muy curioso que precisamente esto no haya pasado con series como Naruto, Bleach o One Piece. ¿Por qué? Porque directamente les precede una fama que sinceramente creo que es un poco por cómo la editorial les ha vendido la franquicia a las editoriales, así que directamente pues no sé, creo que fue un factor, una suma de todas estas cosas la que directamente hizo que Shueisha no supiera apostar por su caballo ganador. Pero bueno, gente, a la gran pregunta que os estáis haciendo todos: ¿cómo puedo disfrutar de Gintama a pesar de todo lo que me acabas de decir que fue un gran fracaso? Pues lamentablemente es que a día de hoy es que ni siquiera hay medios legales para disfrutar de esta serie, y es lo que más me revienta de todo, ya que por un lado el anime, que sería lo que principalmente yo os recomendaría, lamentablemente el servicio Crunchyroll tiene solo ahora actualmente la última de las temporadas, porque lamentablemente por derechos de copyright y mil movidas más de la licencia, las primeras temporadas de Gintama no están disponibles a través de su vía de streaming, lo cual considero que es una aberración, porque ahora directamente solo estando la última temporada es muy triste que el único medio legal de Gintama sea recurrir a la piratería para poder disfrutar de las primeras temporadas y luego poder ver este streaming. ¿Por qué? Es que quiero saber por qué directamente pasan estas cosas. Y el manga no es para menos, ya que lamentablemente a día de hoy en España encontrar los 16 tomos que se publicó en su momento de Glennan es misión totalmente suicida. Y encima también lo peor es que ni siquiera Gintama está publicado en la aplicación online de Manga Plus, por lo que también fatal para poder ver el manga. Así que gente, ¿qué tenéis que hacer para ver Gintama? Y me revienta un montón tener que decirlo: piratería. No hay más, lo lamento mucho, yo lo siento mucho de verdad por Sorachi, porque directamente no me gusta que la gente piratee las obras de un gran mangaka o un gran autor, pero es que no puedo decir más, es que no hay acceso a Gintama de ninguna manera, y es lo que me revienta, que no haya ese acceso público que tendría que ser para uno de los mejores mangas y animes de toda la historia. Pero por desgracia el futuro de Gintama también, para que vuelva aquí a España, es terriblemente negro, ya que particularmente el anime es demasiado largo como para que se pueda llegar a licenciar por una plataforma, porque directamente, bueno, Crunchyroll lo intentó y ya veis cómo acabó la licencia. Y también otro de los percales es el manga, que el manga acabó en el pasado agosto del año pasado con 77 tomos, una burrada de tomos imposibles de licenciar para cualquier editorial de nuestro país, y aunque se licenciaran Bunko, es que lo veo totalmente implausible. ¿Me encantaría? Por supuesto, vamos, es que si sacaran una Bunko de Gintama, el primero que compra esa Bunko soy yo mismo. Es que no tiene más, si licenciara Panini, si licenciara Planeta o quien fuera, vamos, ahí tiene mi dinero. Pero por desgracia es que, visto el batacazo que se pegaron con Glenat, es que dudo mucho que a día de hoy Gintama llegara a vender en España. ¿Me encantaría? Joder, que me encantaría, vamos, estaría deseando. Pero tengo que ser realista. Pero bueno, gente, no vamos a quedarnos con una nota amarga en este vídeo, vamos a quedarnos con una nota positiva, ya que por lo menos algo que sí que está licenciado en España y sin ningún tipo de problemas son los live action de la serie. Algo que, bueno, no es que sea lo mejor del mundo, pero como mínimo es algo, quieras que no, ahí los podéis disfrutar gracias a la casa de cine Casa Asia, y es un live action que está bastante bien y es bastante curioso, pero sin duda alguna, si podéis ver antes la obra original de Hideaki Sorachi, vamos, vais a entrar en el contexto perfecto para disfrutar de esta gran adaptación. Así que particularmente, por favor, yo os pediría que, a pesar de los inconvenientes que os pueda resultar el conseguir esta obra, le dierais una oportunidad, porque Gintama os va a maravillar. Poco más, gente, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero muchísimo que os haya gustado este vídeo, que os lancéis a descubrir Gintama, porque es para mí una masterpiece de la Shonen Jump. Y creo que, bueno, que poco más, salvo que recordaros que os podéis suscribir a este canal para ver más vídeos, dejarme también en comentarios de qué series os gustaría ver, por qué deberías leer, dejar un buen like, activad la campanita para que no os perdáis los próximos vídeos que voy a subir a este canal. Y creo que ya solo queda, bueno, recordaros lo típico, básico, tópico, estupendástico, maravilloso, que suelo decir al final de todos mis vídeos.
Que mi nombre es Frank Infantes, estáis en Otaku Gen y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.